Un aplauso gigante, por favor, para nuestra amiga querida. Gracias por la presentación. Uy, está fuerte. Hola. Bueno, estos han sido días algo difíciles para mí. Efectivamente, ayer estuve en el Congreso del Futuro, congreso que está principalmente basado en ciencias duras. Y para las ciencias duras, el psicoanálisis es una especie de tarot, ciencias ocultas. Es decir, y la verdad, y es lamentable que haya algo que se llama epistemología, que es, ¿cómo decirlo?, algo que está por sobre la metodología, ¿no? Sino que es qué metodología es la que vamos a usar, desde dónde vamos a mirar para usar el conocimiento. Y las ciencias positivas es un modelo, pero existen otros, como por ejemplo están las ciencias sociales, el psicoanálisis tiene su propia epistemología, y un poco lo que quisiera hoy día es transmitirle algo del psicoanálisis sin parecer Yolanda Sultana, respetando a tía Yoli y a todos los saberes antiguos que tienen lo suyo, por cierto. De lo que me tocó hablar, no sé si alguien me vio ayer, pueden dañar mi ego. Bueno, pueden dañar mi ego está herido, pero no importa, eso me permite repetir, porque si no, repetirme precisamente sería lo no humano, de eso voy a hablar un poco, ¿no? Que lo humano tiene que ver efectivamente con la sorpresa, ¿no? Lo inconsciente tiene que ver con la sorpresa, ya verán, lo inconsciente es lo que se nos aparece introspectivamente. No sé si se han dado cuenta, bueno, primero, de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Voy a tratar de abordar la pregunta ¿qué es lo humano? Si acaso importa esa pregunta también, ¿no? Y para responderla voy a tomar la siguiente fórmula. Lo erótico y lo inconsciente es lo político. Y eso es lo humano, al menos por ahora, ¿no? Al menos eso es lo que podemos decir desde el psicoanálisis. No sé si es que le ha pasado en el último tiempo y quizás ni siquiera se han dado cuenta, pero con cada vez más frecuencia tienen que comprobar que no son un robot. ¿Les pasa eso? Se meten en una página web y tienen que comprobar que no son un robot. Es una cosa bastante absurda. Uno tiene que comprobarlo, pero como que ya estamos acostumbrados a eso. Bueno, más o menos ciencia ficción, ocurre que hoy día está muy puesto arriba el debate si acaso las máquinas nos van a sustituir. O sea, hay unas cosas como que los refrigeradores nos van a comer, se nos va a acabar el trabajo, que eso es muy probable, no es primera vez que pasa. Acuérdense, revolución industrial, el ser humano va cambiando, hay mutaciones antropológicas. Pero bueno, parece que estos cambios van más allá de simplemente que las máquinas reemplacen algunas funciones desde el punto de vista de lo laboral, ¿no? Hoy día, este año se hablaba, por ejemplo, de muñecas sexuales con inteligencia artificial. Vaya a saber uno qué significa eso. Pero es interesante porque el muñequero sexual, un tipo llamado, para que vean que Dios es guionista, McCullen. McCullen, este sujeto, se preguntaba cosas que son bastante relevantes, ¿no? Y se decía, bueno, él decía, ¿será que yo tengo que, porque hace unas muñecas muy caras y muy perfectas, a pedido de gente millonaria, digamos? O sea, ¿yo tendré que hacer réplicas de gente viva? Sí, por ejemplo, mi ex me pateó, yo quiero una máquina sexual igual a mi ex. ¿Es ético eso, por ejemplo? ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad es que me parece que un muñequero sexual, McCullen, se estaba haciendo preguntas éticas bastante fundamentales, digamos. Sí. También ahí viene la pregunta si acaso son los científicos que no tienen... La ciencia no va a parar, la curiosidad humana, digamos, es un motor que está en nosotros. No tiene por qué hacerse cargo del problema ético, eso es una pregunta que nos compete a todos y es un problema político, por lo demás. ¿Sí? Pero bueno, en esta pregunta, finalmente, de qué es lo humano, yo pensaba, bueno, si acaso hoy día nos estamos preguntando qué nos podría diferenciar eventualmente de una máquina, tomé a un gran pensador, un chileno, por cierto, y que todos se rieron de él cuando dijo esta frase, pero de nuevo, es una frase de alta sofisticación. Caselli, cuando dice en una entrevista, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, ¿sí? Eso es muy relevante. No sé si a ustedes les pasa, pero la verdad es que esta situación, esta disociación de no estar de acuerdo con lo que uno piensa, es una cuestión bastante radical y frecuente. Y uno se pregunta cómo esta cosa funciona si somos animales que no estamos de acuerdo con nosotros mismos, digamos. Gran parte del tiempo.
Uno no sabe muy bien lo que quiere, por qué hizo lo que hizo, y todas esas cosas. Bueno, esa frase a lo que apunta Caselli tiene que ver con lo que nosotros en psicoanálisis llamamos el deseo, ¿no? Y aquí, a propósito que les contaba que han sido días difíciles para mí, esta cosa de convivir con científicos, discutía con alguno que decía, bueno, el deseo finalmente está en, no sé, en la mitocondria, no sé, en alguna parte del cerebro, no sé, por ahí. Y uno decía, bueno, sí, el cerebro claramente es el soporte. Pero ¿cómo el cerebro podría explicar, seguramente, si uno hace ahí alguna prueba, se mueven cosas eléctricas adentro, pero cómo uno podría explicar este tipo de geometría? Yo tengo dos guaguas, una guagua, que no habla, guagua, que no camina, guagua de 10 meses, y un niño de 2 años que ya debería hablar. La psicología del desarrollo dice, ese niño debería hablar hace rato, algo. El niño no habla. Niño, según las pruebas, su cerebro está perfecto, su audición está perfecta. El niño no quiere hablar. Si uno hace todo este ejercicio pedagógico, el niño habla, repita palabras, no quiere repetir nada el niño. Pero resulta que yo le hablo a la guagua, que también le estoy enseñando a hablar, entiendo que tiene menos capacidad todavía, pero cuando hago hablar a la guagua, el niño de 2 años repite. ¿Cómo se llama eso? Envidia. La envidia es el motor. Bueno, eso se llama deseo. Seguramente se prenden unas luces en el cerebro cuando eso pasa. Pero eso, cuando hay alguien, un cuerpo sufriente en un diván, con ese cuerpo trabajamos, con esas contradicciones, con alguien que no está de acuerdo consigo mismo, con alguien que seguramente dice, no quiero hablar, pero cuando veo que esa guagua está hablando, yo también voy a hablar, mamá, y voy a hablar mejor todavía. Ese es el deseo humano. Hace no muchos días, Harari, ¿se acuerdan? El autor de Sapiens, escribió un artículo muy preocupado diciendo que nuestros cerebros están hackeados. Entonces él se hacía una pregunta bien interesante, decía, bueno, hoy día, los seres humanos siempre hemos estado afectados a ser influenciados por el poder, pero él decía, bueno, hoy día, por la inteligencia artificial, la biotecnología, en fin, bla, 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 el nivel de influencia podría afectarnos desde el punto de vista de nuestros sentimientos. Es decir, la biología del sentir podría ser influenciada por Big Data, fake news, bueno, todas estas cosas que hemos escuchado. Y podría pasar que nosotros creamos que aquello que pensamos sean nuestros pensamientos, pero no lo son, sino que estamos siendo influenciados. Entonces, lo que él se cuestiona es cómo entonces seguir pensando en el libre albedrío como cuestión fundamental en las democracias liberales. Es decir, los ciudadanos cuando votan, ¿votan libremente? Bueno, que es la pregunta que nos estamos haciendo a propósito de Brexit, Trump, que están votando así, digamos, ¿no? ¿Están pensando? Entonces, ¿qué dice Harari? Dice, bueno, hace un llamado, dice, no hay que creer más en lo que pensamos, al menos no así rápidamente. Harari es caseliano, fíjense, está del lado de Caselli. Y está del lado del psicoanálisis, podríamos decir también. Es decir, hay una torsión con la frase cartesiana, el sujeto cartesiano pienso, luego existo, ¿sí? Y la torsión es entonces, bueno, parece que a veces, o muchas veces, soy donde no pienso, ¿no? Lacan, psicoanalista, el mito dice que lo invitan a Estados Unidos y está el maestro, digamos, yo soy una hormiga, digamos, imagínense lo mal que lo pasé en Congreso Futuro, imagínense, Lacan maestro fue a Estados Unidos, que es un país donde la psicología es principalmente cognitiva, es decir, pienso, luego existo, creen en el cerebro, psicología cognitiva. Y va ahí, parece que tiene un debate con Chomsky, lingüista, y Chomsky habla sus cosas, discuten, qué sé yo, y Lacan dice, bueno, no sé, tú sí que piensa con el cerebro, lo que es yo pienso con los pies, ¿no? Entonces, bueno, como sea, quiero introducirles o quiero contarles un poco qué significa esto de lo inconsciente, ¿no? Quiero explicarles que esto no es una conciencia negativa ni mucho menos. Ser sujeto significa estar sujeto a algo, precisamente. Ser sujeto es estar sujeto a un cuerpo, estar sujeto al mundo, es estar sujeto a los demás, justamente. Efectivamente, va a depender de qué cosmovisión histórica que el ser humano vea eso, devele eso o cubra eso. Piensen ustedes que los griegos se llamaban a sí mismos los mortales, es decir, se marcaban qué es lo que ellos definían en su pregunta, ¿qué es lo humano? La finitud. Ese era el rasgo que ellos marcaban como lo humano. En ese sentido, ¿qué les pasaba a los griegos? Digamos, le preguntaban al oráculo, al destino, a los dioses, es decir, ellos no tenían todo el saber. ¿Sí? En la ilustración eso cambia y se trata de iluminar toda la opacidad, se trata de, el conocerse a sí mismo ya no significa preguntarle a alguien, sino que significa
yo voy a saber a través de ciertas herramientas técnicas. Significa controlar el mundo y tener un programa, tener un proyecto, una racionalidad para decir el mundo va a funcionar políticamente bien así. Ya sabemos lo que pasó en el siglo XX, fue un desastre a propósito del proyecto racionalista. Ahora, da la impresión que el siglo XXI de alguna manera intenta parchar, quizá ideológicamente, digo, esto no es culpa de la ciencia, la técnica no es ni buena ni mala, pero ideológicamente está el intento de parchar, quizá, bueno, si quizá el siglo XX esto falló es porque los humanos entonces tenemos algunos problemas, lo vamos a arreglar ahora, lo vamos a arreglar con el genoma, ya no vamos a ser tan malos, digamos, vamos a reparar esta cosa. Vamos a repararnos a nosotros mismos, nos vamos a crear a nosotros mismos. Está esa fantasía. Ahí los científicos dirán si eso será o no posible. Y tampoco sé si saldrá bien, por cierto. Pero como sea, el punto es que desde psicoanálisis pensamos que nos definimos al menos como sujetos. Sujetos a algo, ¿no? A algo que un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy define como una gran abundancia de significaciones anteriores, ¿no? Anteriores a tener cualquier conciencia, que son significaciones contradictorias, simultáneas, que es el lenguaje que habitamos, que es previo a nosotros, que es, digamos, algo que él llama el mundo. En psicoanálisis a eso le llamamos lo inconsciente. Por eso digo que lo inconsciente no es una conciencia negativa, así como vamos a descubrir tus contenidos inconscientes, sino que esto inconsciente es este mundo del cual colgamos y que simplemente nosotros lo que alcanzamos a ver es una pequeña lámina que se llama el yo. Lo que pasa es que en estos tiempos inflamos demasiado el yo. Pero con ese yo, que creemos estar tan de acuerdo, generalmente lo traicionamos o nos boicoteamos. No estamos tan de acuerdo con ese yo, ¿no? Aquí lo que les quiero mostrar, eso se llama la banda de Moebius, para que vean que igual somos un poco científicos. La banda de Moebius es para mostrarles cómo entendemos nosotros al sujeto, ¿no? Para mostrarles que no es que exista lo consciente y lo inconsciente, así como detrás de algo, como uno tenga que ir a buscarlo, así como quedarse dormido, la hipnosis, no, eso no es psicoanálisis, ¿no? Lo inconsciente está todo el rato, este es el mundo, esto que es más grande que el yo, y no hay adentro y afuera. Esa es la gracia de la banda de Moebius. Lo inconsciente está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando mi hijo no quiere hablar, pero habla, cuando la guagua habla, eso es su inconsciente, está ahí presente, está en la superficie. No está en la profundidad. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de estas imágenes que no le gustaban como en la adolescencia de Escher? Tengo una discusión con Magdalena cómo se pronunciaba. ¿Cómo se dice? Escher. Bueno, ese. Ya. La escalera o Cortázar, esto no sube ni baja. Hay una especie de continuidad, ¿no? Como cuando el presidente Piñera, ¿cierto?, se equivoca, es él y su lapsus, no es que su lapsus esté ahí atrás, no, es él y su lapsus, cada uno con su lapsus, ¿no? Es eso es lo inconsciente. Hay algo, hay ciertas cuestiones que nos determinan, que están ahí con nosotros previamente. Hoy día quiero traerles una fórmula, que es la que me interesa, que también es de Lacan, que es un psicoanalista, que es lo inconsciente es lo político. Y esto no significa que en la política hayan cosas inconscientes como Piñera y sus lapsus, que también hay, ¿no? La otra día se cayó Girard después de hablar 45 minutos en Congreso Futuro, eso fue maravilloso también. Pero lo que quiero decir es que la fórmula de lo inconsciente es lo político, significa que en la medida en que no estamos de acuerdo con nosotros mismos, esta fórmula de Caselli, ¿no?, en que el yo no es el que comanda, no somos individuos desde este punto de vista, tenemos que hacer pacto, somos sujetos a otro con mayúscula que se llama el mundo. Y eso nos obliga a hacer pacto, y hacer pacto significa lo político. Por eso lo inconsciente es lo político. En la medida en que en una sociedad hay lo inconsciente, en la medida en que en una sociedad hay todavía yo no sé todo, hay lo político. En una ideología donde hay yo sé todo, no hay lo político, no hay pacto. ¿Se entiende? Es decir, la lógica de los cínicos, ¿se acuerdan? Diógenes, tapa el sol, ¿sí? ¿Se acuerdan? O la lógica del lobo solitario, su omnipotencia, llega, mata, o la secta, es no hay pacto. Soy yo y mi mundo, no estoy sujeto al mundo, no hay pacto, ¿no? Ahora, para mostrarles cómo esto mismo, cómo lo vemos en el cuerpo, cómo es el cuerpo visto en psicoanálisis, así, es el cuerpo de la histeria. Esto es una obra de Boluz Pajar, una artista chilena, que trabaja con el cuerpo de la histeria.
Si se fijan, el cuerpo de la histeria es un cuerpo torcido. Puse un nombre para que no crean que la histeria son solo mujeres, pero me parecía importante. Sí, pene, nunca ponen pene cuando ponen, en fin. Pero la histeria, Freud lo describe muy bonito en estas mostraciones histéricas. Los síntomas van cambiando en la histeria va con la época, ¿eh? O sea, estas histerias que son como corporales. Es curioso, pero van cediendo. Hoy día podríamos decir que tenemos los ataques de pánico, van cambiando las mostraciones sintomáticas. Pero en la época de Freud, en el siglo XIX, cuando estos médicos trataban, los neurólogos de la época trataban de decir, ¿qué diablos son estos ataques de esta gente que se revolcaba y se torcía en el suelo? O sea, no hay nada desde el punto de vista orgánico, no hay nada ahí. Desde el punto de vista del yo, esta gente tampoco sabía lo que le pasaba, ¿se entiende? Entonces, Freud dice, bueno, hay que interpretar algo ahí. Y él decía que hay varios tiempos. Hay algo infantil, hay alguien grande, hay otras imágenes donde él dice, bueno, hay una mujer que se saca el vestido, pero con la otra mano se pone el vestido. Ambivalencia se llama eso. No estoy de acuerdo con lo que pienso, básicamente. Piensas que uno puede actuar, es un ataque histérico, o no, eso lo puede vivir de distintas maneras. ¿Se entiende? Pero eso es la histeria, es decir, son distintos tiempos y es la ambivalencia. Ahora, hay autores como Didi Uberman y otros, y esto aquí se va poniendo más interesante, quiero meterme en lo político, es cómo leer el síntoma social de la misma manera. Por ejemplo, acá, perdón los que ya he mostrado esta foto todo este año, pero es mi foto favorita del año pasado, pero parece que este año también va a ser hasta que aparezca otra. Si ustedes ven esta foto, me voy a correr, ahí está, uno podría interpretar cuál es el síntoma social acá. Está Coliseo, símbolo del patriarcado antiguo, puro y duro. Está ahí a medio caer, pero ahí todavía existe, ¿cierto? Están los tanques, ahí abajito. Los tanques, bueno, ¿qué son los tanques? Roma está militarizada, bueno, como toda Europa. ¿Qué son los tanques? Los tanques se supone que nos defienden de los malos, los terroristas islámicos. Pero uno podría preguntarse, yendo más allá de la linealidad, ¿acaso esos tanques son los buenos o los malos? ¿O acaso esos tanques igual tienen que ver con que existan los terroristas islámicos? Por otro lado, está el Ni Una Menos allá en Roma. Y dice, bueno, las Ni Una Menos tendrían que pelear con un coliseo que se está cayendo a pedazos todavía, con el patriarcado, o con un postpatriarcado, con un orden mundial que está un poco más enredado que eso. ¿Se explica? O el machismo está ahí en los tanques. En fin, hay distintos tiempos. Y con esto quiero decir entonces que también la idea de futuro, a propósito del Congreso Futuro, esta idea del futuro como que el futuro es una cosa lineal y hacia adelante, es cierto. La tecnología que hay es asombrosa, pasan cosas, pero eso no significa que ideológicamente el futuro sea lineal, ¿no? En ese sentido uno podría preguntarse lo que está pasando políticamente, no sé, la emergencia de estos movimientos reaccionarios en el mundo. ¿Eso es futuro? ¿Es moderno? ¿Es nuevo? No es nuevo, ¿no? Hay un crítico de música y de cultura que se murió buenísimo, que se lo recomiendo, Mark Fisher, que tiene un libro que se llama Los fantasmas de mi vida, y él plantea, si uno escucha, él sabe más de música que yo, pero él dice, por ejemplo, si uno escucha Amy Winehouse o uno escucha Arctic Monkeys, en cualquier lugar, de manera descontextualizada, sin saber quiénes son, uno no podría identificar si es música de los 70, de los 80, de los 90, del 2018. Entonces él dice, la tragedia del futuro es que el futuro parece que todavía no ha llegado, no sabemos cuál es. Hay algo que se repite en banda, ¿no? Entonces, esta idea del futuro, de lo lineal, la propuesta acá es poder pensar esto de manera dialéctica. Esa es la idea de la banda de Moebius y de lo inconsciente. ¿Me explico? No hay una linealidad. Eso es un poco la epistemología, en psicoanálisis. Ahora, esto me gusta tanto la contradicción y leer los conflictos sociales, así que hoy día he pensado, ¿cuál es el último libro que me compré? Puede leer el título. ¿Se lee? Me mató el título. Bueno, no sé si les ha pasado de repente tener esa pregunta. En fin, bueno, el lenguaje humano, somos animales que estamos sujetos a un lenguaje que tiene una particularidad. El lenguaje humano es metafórico. El lenguaje humano, más allá de la fantasía de querer comunicarnos de manera transparente, el lenguaje humano es ambiguo, es metafórico, digamos. Mi televisor no es tu mismo televisor. Mi televisor puede a mí traerme, no sé, otras imágenes, otras ideas, me puedo leer la guata porque me acuerdo del televisor de mi abuela, no sé, en fin. Y por eso es que hay tanto malentendido, hay una opacidad.
Y el lenguaje de los cuerpos, que se llama la erótica, el encuentro cuerpo a cuerpo, también tiene esa ambigüedad precisamente. Cuando nos comunicamos los seres humanos tenemos que leer varios registros distintos. Es decir, yo nunca sé del deseo del otro. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué está pensando? ¿Quiere o no quiere? ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? En cualquier ámbito de la vida estoy hablando. Tengo que contextualizar, tengo que empatizar, tengo que inventar, tengo que improvisar también. Eso es lo que la ambigüedad, a lo que la ambigüedad me obliga entonces también a dudar. Por lo tanto, me obliga de nuevo, lo mismo que el inconsciente me obliga a hacer pacto. Entonces, esta fórmula voy a agregar esto. Si lo inconsciente es lo político, voy a decir también lo erótico es lo político en ese sentido. El hecho de tener cuerpo nos hace animales políticos, nos obliga a estar sujetos a algo y a hacer un pacto. Con esto termino. Quiero decir que esta idea de que la técnica, de que los refrigeradores nos van a comer y todas esas cosas, no sé, me parece que la técnica es absurdo pensar, no es ni mala ni buena. Todo depende de la ideología, así que es ahí donde se maneja el campo humano. No hay algo tampoco que sea lo propiamente humano. Lo humano sufre transformaciones antropológicas. Siempre hemos estado atravesados, digamos, por el uso técnico además. También me parece bastante estúpido pensar que la inteligencia artificial quiera replicarnos, en el sentido de que, ¿por qué quería replicar algo tan estúpido como el ser humano que no está de acuerdo consigo mismo? O sea, no tiene ningún sentido, no tendría ninguna inteligencia. Pero por otra parte, me parece que ideológicamente hoy día estamos en una fantasía o en un deseo, en un anhelo de transparencia que quizás nos está empujando un poco a actuar como máquinas, ¿no? Como sin cuerpo, deserotizados, lineales, medios transparentes, con poca tolerancia a la ambigüedad y con quizás el problema mayor de los tiempos, que es la depresión, y que es la depresión la enfermedad precisamente del deseo, ¿no? Y como les deseo, el deseo no está en el cerebro, justamente. Ya sabrán los que han tomado antidepresivos, los antidepresivos elevan la energía, pero no cambian las ideas. Y por eso hay que tener tanto cuidado con la gente que toma antidepresivos, porque lo primero que hacen es matarse. Si no cambian las ideas, justamente. El deseo es el esfuerzo que justifica vivir. Y el deseo humano está cruzado por la cultura. Ahí está esto que se llama el mundo. Somos sujetos de lenguaje. Si uno quisiera, o sea, en esta idea de la inmortalidad, en esa fantasía, podríamos decir que la fantasía de la inmortalidad del no límite es precisamente la que destruye las condiciones para la vida, porque el no límite destruye el más allá, la transgresión, el deseo. Y si no hay deseo, hay un eterno retorno de lo mismo. Es lo que pasa en el capítulo, ¿se acuerdan de Black Mirror, los que lo vieron? Que es muy recomendable, que se llama Voy y Vuelvo, o Vuelvo enseguida, algo así. El novio se muere, deja su huella digital, lo ponen en un cuerpo réplica, y él vuelve como me imagino lo que Big Data sabría de cada uno, que seguramente sabría mucho, digamos, de nosotros, pero no sabría lo que cada uno no sabría de cada uno, ¿no? No sabría sobre el deseo que siempre muta. En ese sentido, ¿qué pasa con este sujeto? ¿Qué es lo raro en él? ¿Qué es lo no familiar en él? Es que es siempre igual. La chica lo devuelve. Se los adelanto, ¿no? Pasa eso. Entonces, ¿qué es finalmente por ahora lo humano? Podríamos decir que esa particularidad inesperada, el lapsus de cada uno, eso que ocurre, ¿no? Que se llama la propia y única sujeción de cada uno a algo que se llama un cuerpo sexuado y mortal. La propia balada de dependencia sexual. Y lo digo así porque ahora los quiero dejar y que termino con una obra de una fotógrafa norteamericana que se llama Nan Goldin, que tiene una obra que se llama Balada de dependencia sexual, que es mucho más grande que lo que yo les voy a mostrar. Pero la gracia, su obra parte con una golpiza de su novio Marine hacia ella, y por eso se llama dependencia sexual, pero finalmente ella empieza a fotografiar su vida, la vida. Y si ustedes se fijan la obra, lo que tiene es precisamente eso, que la dependencia sexual no es la dependencia genital, no es la dependencia de pareja, no es eso. La dependencia sexual es eso. Estamos sujetos a un cuerpo, a un mundo, y eso nos hace sujetos políticos. Acá va.
Preguntas, comentarios. Hola, buenas noches. Estoy tratando de estructurar una sensación, en realidad, que me queda con tu charla. En varias partes de tu presentación tú mencionas el tema del deseo, el tema de la sensualidad, del poder, de la política, pero yo siempre he tenido un conflicto con el tema del psicoanálisis, yo no soy psicólogo en todo caso, y que tiene que ver con la visión demasiado individualista que tiene de las personas, entendiendo que el psicoanálisis es algo súper personal y súper íntimo, y que tiene que ver con que todos estos deseos necesariamente están marcados siempre por un tema más bien comunitario, social, político, digamos, coyuntural. Entonces, cuando tú mencionas y hablas de que primero mencionas el tema de la tecnología, ¿cierto? Dices que la técnica no es ni buena ni mala, estoy de acuerdo, estoy de pasada a decir que estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que tú mencionas, pero es cierto, la tecnología no es ni buena ni mala, pero los investigadores no son neutrales. Y eso es súper relevante siempre tenerlo claro. O sea, la tecnología es una herramienta. Yo puedo ocupar un martillo para clavar o para matar a alguien. O sea, la persona que maneja la herramienta nunca es neutral. Y eso no hay que olvidarse. Entonces, el Big Data, la ciencia de datos, etcétera, seguramente con la charla de Martín más rato nos va a quedar más claro, no es neutral y siempre es intencionada. Por lo tanto, todas las personas y sus deseos siempre están marcados por esta influencia externa de los medios, ¿cierto? Y esto de no estar de acuerdo con uno mismo tiene todo el sentido del mundo cuando, por ejemplo, yo soy un oficinista, soy explotado, me tratan pésimo, ando entre Santiago 4 horas al día, pero soy clase media, ¿te fijáis? O gano 200 lucas al mes, pero jamás se me ocurriría sindicalizarme. No sé, estoy pensando un poco en cómo los medios, la técnica, el Big Data, todo nos condiciona como personas y condiciona nuestros deseos. Y esa es una reflexión que yo siempre he echado de menos un poco en todas estas cosas del psicoanálisis, que tiene que ver, ¿cierto?, que lo enfrentan más bien de una perspectiva como media freudiana, media sexual, y estoy de acuerdo, finalmente el poder y sexualidad y todo eso, pero nunca siempre al revés, siempre siento que queda una pata coja en términos de cuál es el análisis que se hace social, o sea, de la dialéctica, por ejemplo. Eso es un poco que me gustaría escuchar. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, Freud escribió El malestar en la cultura, sin ir más lejos, que es un texto social tremendo y que es lo que dice no hay progreso, a propósito de desconfiar de la técnica. Está en la línea de Benjamin. Ahora, no, precisamente lo que acabo de decir, que esta idea del inconsciente no es individual, es estar sujeto al mundo. Y por eso hablé de la banda de Moebius, ¿no? Es decir, no hay una dentro y una afuera. Una cosa es la clínica psicoanalítica, la persona que está en diván y hablará de su papá, de su mamá, de su perro, de lo que sea. Y claro, cuando está hablando de su papá, de su mamá, de su perro, y está determinado por lo social. Tiene una marca de clase, tiene una raza, tiene un género, todo eso importa. Y esas cosas también están ahí. Ahora, como uno las desentraña, bueno, cada uno en su forma individual. Eso es la clínica. Eso es la clínica, ¿no? Uno no va a hacer política concretamente en la clínica, a pesar de que uno la hace de alguna forma también. Otra cosa es la reflexión, y la reflexión freudiana respecto a lo social es tremenda. El texto de Freud respecto al malestar en la cultura es la siguiente reflexión. Él escribe esto en el año 1930. El texto primero se llama La felicidad en la cultura. Ustedes comprenderán que en 1930 ese texto no podía llamarse así. Se llama El malestar en la cultura. Y lo que él plantea, fíjense ustedes que dice, bueno, el malestar en la cultura, ¿qué es finalmente? ¿De dónde viene el gran malestar? La neurosis en el ser humano, dice, de 3 fuentes. El cuerpo de los otros, el infierno son los otros, ¿cierto? Y de la naturaleza. Bueno, son todas estas cosas que la técnica trata de resolver, que no nos moleste el cuerpo, ni la naturaleza, ni los otros. O sea, hoy día ojalá haya menos contacto. Y su crítica es decir, finalmente no hay progreso. A propósito de esto, no hay una teleología, no hay un programa. Por eso el psicoanálisis no es progresista, no es conservador, no está en esas coordenadas, ¿sí? Eso no significa que no sea político, sino que lo que plantea hay que hacer un análisis dialéctico, ¿no? Baeros y Tánatos de la mano. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que lo he dicho muchas veces, que también es de Freud. Él cuenta que cuando inauguran los Zeppelin en Inglaterra, los globos gigantes, dice, bueno, se cumplió el sueño, ¿cierto?, de Leonardo da Vinci, podemos volar, y alguien dijo inmediatamente, esto significa que vamos a ir a la guerra.
todo tiene ese doble filo. Bueno, lo que hablaban, ¿cierto?, previamente, es decir, esta cosa de los nativos tecnológicos y finalmente se suicidan, en fin. No, la técnica, lo que es humano, finalmente de eso hablé, ¿qué hacemos políticamente con eso? Hay otro autor que está muy interesante con este término que se llama Morozov y que él plantea el siguiente problema. Por ejemplo, él dice hay que pensar en cosas como la siguiente. Noruega, que se supone que es un país socialista, pero finalmente, ¿en qué está invirtiendo? Los fondos millonarios del Estado están invirtiendo en empresas que destruyen sus industrias locales, como por ejemplo Uber. Entonces, invierten en Uber fondos millonarios, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, apoyan a los taxis locales para competir con Uber, pero están apoyando a los otros, pero son un estado de bienestar. Hay una cuestión muy perversa en todo eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que quizás el análisis no tengamos miedo de que las máquinas nos van a atacar o nos van a replicar, sino que lo humano, lo que podemos hacer acá es, hay que analizar esto políticamente, en primer lugar. Y en ese sentido, claro, la técnica no es ni buena ni mala, sino que ¿en manos de quién está? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el deseo, yo lo defino así, es la brecha que tenemos entre nuestras conductas y lo que entendemos de nuestras conductas. Cuando creemos saber todo sobre nosotros, eso es una ideología, eso es individualismo puro, ¿sí? El asumir no sé todo de mí, eso significa debo hacer política, no sé todo. Eso. Hola, me gusta mucho cuando dices... Hola, aquí. No veo. Aquí, Ahí, muy cerca. Bueno, uno nunca ve. 2 metritos, sí, yo lo sé. Uno nunca ve. Me gusta cuando dices, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y efectivamente, lo que tú dices tiene como muchas aristas desde un punto de vista psicológico, y tú lo planteas también desde que es lo político también, ¿cierto? Mi inquietud siempre ha estado desde el lado de la psicología, de que se encarga tanto de este tema de relación con el externo, cuando el ser humano desde un punto de vista más físico, neurológico, se relaciona consigo mismo, más que con un externo. Es decir, yo percibo, yo pienso y yo siento. Y desde un punto de vista neurológico, como veíamos en la mañana, mi córtex piensa y mi amígdala siente. Entonces, a veces tanto cargo de hacérselo afuera nos lleva de repente a que nuestra mente no se esté haciendo cargo de su propia emoción. Es que cómo uno piensa, lo que siempre digo, hagan el ejercicio de pensar, de buscarse a sí mismo. Yo siempre les digo eso, digamos. Hagan el ejercicio de buscarse a sí mismos. Cuando se busquen a sí mismos, van a terminar hablando de lo que ustedes son para otros. Esa es la banda de Moebius. No hay adentro y afuera. El deseo no está dentro de nosotros. El deseo no está, mi hijo que no habla, no está dentro de él. Aparece cuando ve que hay atención en la otra guagua. ¿Se entiende? El deseo aparece, no está dentro. En psicoanálisis definimos también la estructura como éxtima, que es un neologismo, que es éxtimo. Lo más íntimo es exterior. Ahí está la idea de la banda de Moebius, no hay dentro y afuera. Hoy día conversaba con alguien de inteligencia artificial, uno de ustedes, no sé. Y me decía, bueno, entonces en ese sentido, si hubiera un solo humano, digamos, ¿sería humano? En este sentido no. En este sentido del humano se necesita otro. Estamos hechos de otros. No, el yo es una ficción, es un pequeño pedacito. Piensen ustedes cuando sueñan, ¿qué son los sueños? Los sueños, sí, está lo neurológico, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿quién hace los sueños? Cada uno hace su sueño, pero no es exactamente el yo el que sueña. ¿Quién sueña? ¿Qué están soñando, además? Es una pregunta interesante que no nos hacemos demasiado, pero ¿qué están soñando? Hay una autora... También búsquenla, muy interesante a propósito de esas preguntas, que también en los años 30, antes de la invasión nazi, una alemana soñó algo, dijo, este sueño no lo puedo estar soñando solo yo, dijo, este sueño tiene que ser político, y recopiló 300 sueños antes de la Segunda Guerra Mundial. Increíble. ¿Qué estamos soñando? Uno podría preguntarse, decimos un montón de cosas, pero ¿qué estamos soñando? Sería interesante para palpar el pulso social que hay ahí en el mundo. ¿Sí? Súper corta. Mi pregunta va un poquito hacia las palabras que usaste, las palabras deseo, envidia, el hecho de que somos seres que queremos ser individualistas, pero somos seres sociables, o sea, dependemos de nuestra sociedad y nuestros valores y familia, etc. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la envidia nos lleva al desarrollo o a la desperdicio? O sea, ¿en qué medida es algo bueno o algo malo?
lo bueno y lo malo, po. Eros y va junto, digamos, es decir, las dos cosas. No hay, o sea, el deseo nos lleva a lo bueno y a lo malo. El ejemplo de los Zeppelin. Y las consecuencias a veces de un acto no se saben hasta después tampoco. No se pueden calcular. Y si quisiéramos precisamente ahorrarnos todo el mal y calcular todo y amarrar todo, matamos la vida también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Gracias.